Capítulo 46. Thunderfist Yu encendió el porro mal armado que tenía en la mano y le dio una calada. Aspiró el penetrante olor a resina y carbón. El furor de la tormenta que se desataba en el exterior era un ruido que había aprendido a ignorar con el tiempo, pero nunca pudo aprender a ignorar el olor a carbón. El edificio más grande de Stormside se había convertido en el cuartel general del grupo de bandidos que lo habían tomado. Aún así, Yu consideró que valía la pena soportar el olor si eso significaba que podía estar cálido y seco. Era un edificio de piedra de varios metros de ancho. Incluso ahora, los trabajadores, en su mayoría delincuentes menores que él, procesaban madera húmeda y la secaban. El vapor que desprendían las pilas de leña fresca hacía que el interior de la fábrica fuera tan húmedo que el agua se pegaba a las paredes y goteaba del techo. Los ojos de Yu se clavaron en las espaldas de los trabajadores, que estaban sentados en una cómoda silla y mesa importadas en un rincón de la habitación. Siempre llegaba sangre fresca a la ciudad de Filo de la Tormenta para reemplazar las pérdidas. Todos eran obligados a trabajar si querían vivir y comer allí. Nunca había suficientes para hacer todo lo que había que hacer. La mayoría de los bandidos que habían conquistado esta ciudad con él ahora estaban muertos. Muchos de los sangre fresca huyeron. El clan Renshadow no los detuvo. Yu soltó una carcajada al pensar en las ratas ahogadas que rescataron del bosque hacía solo un mes, un grupo de 4 personas que encontraron temblando bajo un árbol. 2 de ellas incluso habían sobrevivido. No habían intentado escapar de nuevo desde entonces. Thunderfist Yu era uno de los únicos miembros supervivientes de su escuadrón militar de hace 10 años. En lugar de morir en una batalla sin sentido iniciada por las necesidades de unos nobles malcriados, el capitán, Renshadow Lone, había desertado. Y habían vivido bien. Hace poco más de una década, habían derrocado a las bandas menos disciplinadas de la ciudad. El tiempo que habían pasado en el ejército les había dado el entrenamiento y el poder para masacrar y absorber al resto de las bandas que gobernaban Stormside con facilidad. El muro de la tormenta estaba repleto de oportunidades para aquellos cultivadores que habían dejado atrás el mundo. Y Yu había ascendido de rango por ser el último hombre en pie. Yu miró los libros de contabilidad que estaban debajo de él y resopló. Los libros daban cuenta de los bienes sustraídos a las caravanas que habían logrado robar a lo largo del camino entre Feng. «Dejad de registrar los cadáveres», dijo Yu. Con un trozo de carbón, garabateó el número de adultos y niños muertos en la incursión. Luego hizo una pausa. También garabateó el nombre perdido de su propio bando. Los soldados rasos sin título en el clan Renshadow no necesitaban ceremonia. Dejó el carbón cuando oyó que la puerta exterior se abría de golpe. Luego se abrió la segunda puerta. La niebla se derramó desde afuera y el agua salpicó el piso. Yu miró al guardia desde el otro lado de la habitación. Reconoció al hombre. Era uno de los soldados de menor rango asignados a las puertas. Un dedo. Habían cambiado los nombres de los rangos que usaban. Ya no estaban en el ejército. Necesito informar a... «Cierra la maldita puerta», gritó Yu. El hombre se dio la vuelta y cerró de golpe las puertas exteriores, luego entró y cerró las puertas interiores. El agua goteaba de él como si hubiera corrido directamente hacia allí sin seguir el camino de las copas de los árboles que atravesaban la ciudad. «Disculpas», dijo el guardia de la puerta, mostrando el puño cerrado. «Reportando a Thunderfist Yu. Otro vástago ha atravesado la puerta». «Bien», dijo Yu, empujando la mesa hacia atrás. Chirrió al chocar contra el suelo. «¿Y cuánto le cobramos de impuestos?» Reportando a Thunderfist Yu, el vástago mató a Thunderfist K en la puerta. Yu se detuvo a medio camino de ponerse de pie. Se estaba preparando para ir a cobrar sus ganancias. ¿Ese advenedizo Thunderfist K? Yu había pensado desde hacía mucho tiempo que Kai era demasiado joven y estúpido para ganar el rango de puño de trueno, pero era prácticamente un prodigio en la cultivación. Si bien carecía de dedicación en el entrenamiento para luchar realmente, se abrió paso hasta el segundo reino inferior en solo unos pocos años, incluso después de destrozar su base para aprender el camino del heredero del trueno. Kai estaba en el segundo reino inferior, solo una etapa menor por debajo de Yu. El dantian de Yu estaba completamente reforzado. Si él y Kai chocaban, Kai perdería cada vez, Yu simplemente podría ejercer más fuerza. ¿Está herido el vástago? No, informó el guardia. El rostro de Yu se ensombreció. Era un momento terrible. Renshadow Lone, el líder del clan, había abandonado recientemente la ciudad para saquear las ruinas una vez más.
Después de su enfrentamiento con Feng Jin, el capitán había estado a punto de avanzar a una etapa menor en el tercer reino. Eso dejaba solo a Yu aquí para matar al vástago. Por supuesto, podría simplemente dejarlo ir. Pero Ren Xiaolong podría matar a Yu cuando se entere. Yu miró al guardia, tratando de calcular cuántos de sus propios hombres tendría que matar para evitar que Lon se enterara. Decidió que no valía la pena. Sacaremos todo lo que posee de su cadáver. ¿Dónde está ahora? Reportando, el vástago, Feng Sai, ha ido al dragón goteante. Pongan guardias alrededor. Lo sacaremos en unas horas mientras duerme. Yu necesitaba tiempo para preparar a los otros luchadores sólidos del clan Rensharo. Me cepillé el pelo, que todavía estaba húmedo por el baño. Mi mochila de viaje me sostenía la espalda, que estaba apoyada contra la pared de nuestra habitación en el Dreading Dragon. Me puse de cara a la puerta. Mi espada estaba en mi regazo. Gwen se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en la espalda y mirando hacia afuera. Hizo un ruido de desaprobación. ¿Se están moviendo ahora?, pregunté. No. Parece que están apostando guardias, suspiró Gwen. ¿Cuántas horas de sueño crees que podríamos conseguir? Unos cuantos. Probablemente atacarán cuando crean que estás dormido. Gwen hizo una pausa. Probablemente una noche entera si estuvieras dispuesto a matarlos a todos. Si el clan en el poder desaparece por completo, es probable que el final sea malo para la gente de Filo de la Tormenta, ¿no es así? Mi cabello estaba casi seco. Comencé el largo proceso de atármelo, quitándome las bandas de las rodillas. El piso estaba sucio en algunos lugares. Constantemente se arrastraba barro hacia el dragón que gotea. Ser tan misericordioso con una ciudad llena de criminales, dijo Gwen. Sacudió la cabeza. Probablemente seas el único vástago que pasa por aquí que pensaría eso. Algunos de mis buenos amigos eran criminales, dije, pensando en Fang y Anna. Gwen dejó escapar una risa ahogada. ¿Qué crees que hizo Feng Jin al pasar por aquí? No veo ningún signo de daño. Aparte de un mantenimiento deficiente, Kai estaba fanfarroneando. ¿Ese chico?, preguntó Gwen. Luego se volvió hacia mí, mirándome fijamente desde donde estaba. Probablemente entró en el salón del patriarca de esta banda y se cortó el brazo. Me reí, apoyé la cabeza en la mochila y me deslicé hacia abajo. Sentí que la alegría de mi rostro se desvanecía. Espero que esté bien. Después de 2 días de viaje casi sin dormir, estaba exhausto, incluso con la mejora de mi físico que se produjo gracias a mi cultivo y a los atributos mejorados. Me deslicé hacia un sueño sin esfuerzo. Y me desperté con un alboroto. Debían de haber pasado horas. Gwen todavía estaba despierto, pasándose el dedo por los anillos de su mano. Me miró. Oí gritos afuera. Un momento después, alguien golpeó la puerta. Te dije que no te quedaras aquí, dijo el tabernero. Me levanté, estirándome y emitiendo un gemido después de una buena noche de descanso, abriendo la puerta y tirando de ella. Nos vamos a ir ahora. No te preocupes, dije. Tuve que girarme de lado para poder meter la mochila conmigo a través de la puerta, luego a través del estrecho pasillo y bajar al primer piso. Las puertas estaban abiertas. La lluvia caía a borbotones en la posada, acumulándose en un charco que se extendía lentamente por el suelo. Un cultivador se apoyaba contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. No voy a salir por una ventana, después de todo, dijo, saliendo de la puerta y caminando hacia un círculo de cultivadores que los esperaba. Las linternas que los rodeaban brillaban de color naranja bajo la lluvia. Saqué mi espada de su vaina y salí hacia un círculo de luchadores que me esperaban. Uno por uno, los recorrí con la vista y los sentidos. Solo uno de ellos brilló ante mis sentidos de identificar, reveló que todos menos uno estaban en el primer reino. Algunos de ellos tenían los 12 meridianos abiertos, pero ningún núcleo. Puño de Trueno Yu, cultivador heredero del camino del trueno del segundo reino superior. El hombre se agitaba bajo la lluvia. Era un gigante, una cabeza más alto que yo. Parecía tener ascendencia no humana en la sangre, a juzgar por la pronunciada curva de sus orejas y el tono azulado de su piel. ¿Se trata de los impuestos?, pregunté. Capítulo 47. Thunderfist Yu exhaló un aliento caliente, visible como 2 bocanadas de aire por la nariz. Como un dragón feo. Se apoyó en una lanza más alta que él, el extremo plano del mango atascado contra las tablas embarradas del camino de la ciudad.
El borde afilado de la lanza brillaba a la luz de la linterna que lo rodeaba, resbaladizo y mojado por la lluvia. Me plasmé una sonrisa irreverente en la cara. Él era fácilmente 2 cabezas más alto que yo, algo inhumano en su ascendencia que se notaba en el color demasiado amarillo de sus ojos, el extraño tinte de su piel y su enorme estatura. «Mataste al hermano Kai», dijo Thunderfist Yu. No parecía molesto personalmente, sino que parecía que había perdido una posesión valiosa. Es un precio que solo puedes pagar con sangre. Apunté mi espada hacia él. Entonces creo que todavía me debes la sangre de algunos hermanos, dije. ¿A cuántos otros vástagos has matado cuando pasaron por tu pequeña ciudad? ¿No temes a la tempestad siniestra? ¿O tal vez, quieres morir? Puño de trueno Yu resopló. Feng Jin es quien me animó a poner a prueba a los otros vástagos que cruzaron el filo de la tormenta. Eres demasiado ingenuo. Sentí que mis ojos se abrían de par en par. ¿Jin fue quien los instó a hacer esto? Sin previo aviso, Yu atacó con su lanza. Stormbreak Riposte me empujó más allá de mi límite para encontrarme con su lanza. Una fuerza conmocionante surgió del lugar donde chocaron nuestras espadas, el sonido del trueno resonó por la calle. Los espectadores que nos observaban a lo lejos corrían con salpicaduras de barro y linternas a nuestro alrededor que se alejaban bajo la lluvia. Yu se abalanzó hacia adelante. Yo me incliné hacia atrás. Su espada atravesó el velo que había debajo de mi sombrero, exponiendo mi rostro a las gotas que salían volando del filo de la hoja. Un olor a humedad se adhería a su melena incluso a través de la lluvia, olía como un perro mojado en un antro de drogadictos. Intercambiamos golpes 3 veces más antes de que pudiera darle forma a la técnica de espada del heraldo antirrayo. Un relámpago negro y crepitante se encontró con la fuerza contundente de su espada. El poder de un cultivador del segundo reino superior era impresionante, con su dantián reforzado, el y que podía ejercer de un solo golpe era superior al mío. No tenía ninguna duda de que mi I era más potente debido a mi fuerza de voluntad mejorada. Pero la cantidad tenía un valor propio. Una enorme cantidad de fuerza se liberó de la punta de la lanza de Yu. Cuando el rayo negro en mi espada se encontró con los estruendosos golpes de fuerza conmocionante que salían de la lanza de Yu, el trueno se silenció. Ahora era mi turno de empujarlo hacia atrás. Bailamos, nuestras espadas se detuvieron a un pelo de distancia una de la otra mientras el impuro de nuestras técnicas las separaba. La fuerza aún no empujaba hacia atrás, deslizándolo sobre el barro. Sentí que una alegría furiosa me invadía. Estaba ganando contra un cultivador de un nivel superior al mío. Estaba ganando contra un cultivador del segundo reino superior. Y estaba ganando con una facilidad despreciable. Mi técnica de movimiento se activó. Giré, moviéndome cada vez más rápido para intentar atravesar su guardia. Luego apuñaló hacia abajo, liberando una onda expansiva que casi me hizo caer al suelo. Salté hacia atrás para recuperarme. Vástago bastardo. Con todos los recursos que te dieron, apenas pudiste alcanzar a mi reino. Yu hizo una mueca fea. Luego escupió. Si tuviera lo que tú tienes, sería un dios. No aquí en filo de la tormenta. ¿Cómo estás silenciando mis golpes, trueno? A un muerto no hay necesidad de explicarle nada. La verdad es que no lo sabía. La bestia espiritual antimetal con la que había luchado en el otro mundo había ejercido propiedades que no estaban relacionadas con las bestias espirituales de metal. Nunca había cuestionado el daño que causaban las técnicas antirrayos, parecían conducir, quemar y destruir, lo mismo que las técnicas de rayos y tormentas. Esta fue la primera vez que me enfrenté a un cultivador de mi edad y vi que había algo más sutil en ello. El antirrayo interrumpió sus técnicas moldeadas. Se dirigió a través del y de las técnicas mismas, quemándolas hasta la nada con cada choque. Hoy te mostraré algo genial. Una forma de lanza que perfeccioné para cazar bestias en el muro de la tormenta. Morirás como una de ellas. Yu cambió su manejo de la lanza, agarrándola por el medio con una mano en lugar de sostenerla con ambas. La técnica de forma en su brazo fluctuaba, él y en el aire se movía con ella. La mano abierta de Yu se curvó en una garra mientras balanceaba la lanza como si fuera un arma de bastón. Bloqueé el mango de su lanza con mi espada cuando se dirigía hacia mí. El rayo negro de mi espada se clavó en la madera, pero no la cortó por la mitad. Gruñí. Esa era un arma de mayor calidad. ¿De dónde? Su mano izquierda estalló con trueno. Usé acero vascarano para bloquearlo nuevamente. No me dio tiempo para pensar y saltó hacia mí una vez más. Cada vez que me encontraba con su arma, la iba desmenuzando,
tanto la madera como la hoja eran mordidas por mi espada y algunos trozos caían al suelo. Pero él lanzaba golpes extendiendo su alcance, golpeándome con golpes contundentes sin que su brazo realmente me conectara. Un gruñido se dibujó en su rostro. Él pensó que me iba a destrozar, intercambiando su arma por mi vida en una serie de una docena de golpes. Eso no iba a suceder. Bloqueé un ataque descendente de su lanza y luego activé, contestación de Stormbreak, por segunda vez en esta pelea. En solo la fracción de segundo entre bloquear el golpe descendente del bastón de Yu y extender su puño para usar su puño trueno, o como sea que lo llamara, todo mi cuerpo se dobló. La punta de mi espada, zumbando con un rayo negro, bloqueó su palma extendida, cortando su técnica y 4 de sus dedos. Yu gritó y saltó hacia atrás, el grito pasó de la conmoción a la rabia sin detenerse. Miró a los cultivadores que lo observaban y que parecían estar todos conmocionados. Tranquilicé mi respiración y levanté mi espada en señal de invitación. Mañana tendría moretones en el estómago por esta pelea, pero ninguno de estos matones del primer reino contribuiría a ellos. ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Matadlo. Dejé que la técnica de movimiento de mis piernas cobrara vida, bailando bajo la lluvia mientras giraba. La cabeza de un cultivador golpeó el suelo. Giré. Desconecté un brazo. Una espada resonó al rebotar en el suelo de madera. La pateé hacia Thunderfist Yu. Se lanzó hacia la línea de sus soldados de bajo rango. Mi espada me atravesó un ojo. Pasé a una posición de una mano y el rayo de la espada se disipó y se reformó en tan solo un segundo. Mi fuerza de voluntad mejorada y la práctica hicieron que reformara la técnica más rápido que nunca antes. Solo en una lucha real puede un cultivador encontrar su límite. Cortar. Apuñalar. Girar. Bloquear. Empujar. El agua en el suelo se volvió roja. Para mí, los cultivadores del primer reino bien podrían haber sido mortales. Muchos de los matones de aquí podrían haber matado a 20 mortales antes de morir, pero yo podría matar a 100 de estos bandidos antes de que me dieran un golpe. Sentido de peligro, activado. Forcé, contraataque de tormenta, girando hacia mi espalda donde golpeé la lanza de Thunderfist Yu. Él extendió su otra mano. Las técnicas de cultivo se refinaron y perfeccionaron a lo largo de cientos de años. Tenían en cuenta cosas como qué sucede si intentas usar esta técnica sin un dedo, y podrían debilitarse por ello, pero no expulsarían todo tu y del cuerpo. Lo que pasa con las técnicas rudimentarias diseñadas por matones de baja categoría que eran tan cobardes que abandonaron su puesto en el ejército es que carecían de esos siglos de refinamiento. La sangre y los truenos me salpicaron desde la palma izquierda de Thunderfist Yu. Tosió, hizo arcadas y escupió sangre. Le atravesé el cuello con mi espada y le di una patada. Has alcanzado el nivel 32. La pelea se detuvo. Intentó apuñalarme por la espalda, dije. Fue más por decirlo en voz alta que por otra cosa. Los cultivadores rebeldes eran verdaderamente inhonrosos. Levanté la voz. ¿Alguien más quiere tirar su vida a la basura hoy? El cultivador que estaba más cerca de mí arrojó su arma al suelo, luego a sí mismo, postrándose en la tierra ensangrentada. Perdóname. Fui obligado por Thunderfist Yu, dijo el hombre. No le creí, pero no había problema. No estaba allí para masacrar a todo el pueblo. Alguien tenía que ser lo suficientemente fuerte para luchar contra las bestias espirituales que seguramente atacarían incluso este lugar. Si descubro que seguís maltratando a mis hermanos y hermanas, volveré aquí y acabaré con esta ciudad, proclamé. Gwen cruzó la calle con los 2 jabalíes a cuestas. Los cultivadores se separaron a su alrededor mientras él los empujaba hacia adelante. ¿Terminamos aquí?, preguntó Gwen. Eso parece, respondí. Pequeño, no. Escuché un crujido y miré a Tini, uno de los 2 jabalíes, mordiendo a Thunderfist Yu con un entusiasmo espantoso. Gwen luchó para apartar a los 2 jabalíes, tirando de las riendas. Me volví hacia los cultivadores que nos rodeaban. Guíanos hacia la puerta sur. Ábrela para nosotros. Capítulo 48. No nos están siguiendo, dije. Salimos de la ciudad, dejando un montón de cadáveres a nuestro paso. Había cambiado el sombrero que me había cortado Yu Thunderfist por uno de repuesto que llevaba en la mochila. La lluvia caía a cántaros mientras nos dirigíamos hacia el sur. Una brújula brillante en mi mano me indicaba el camino a través de la tormenta. El camino fangoso desapareció rápidamente bajo la lluvia. Pasamos constantemente sobre arroyos de agua,
el suelo estaba demasiado cubierto por la lluvia como para absorber más. Las bestias espirituales que Gwen había elegido cruzaron el terreno accidentado con facilidad y familiaridad. A solo 1 hora al sur, divisamos las primeras ruinas. El viento estaba tranquilo esa noche, a pesar de que la lluvia no paraba. Una carretera imponente se alzaba desde el suelo, con rampas en pendiente que facilitaban el paso del tráfico. Los brillantes árboles de tormenta se arrastraban por su costado. El material incrustado en la carretera hacía que brillara de color amarillo, revelando las plantas que se aferraban a los costados del gigantesco edificio de ladrillo. Ruinas de la secta Nube Celestial. Este camino alguna vez albergó formaciones para facilitar el movimiento de bienes y tropas alrededor de Dorn Caradas. Fruncí el ceño mientras subía por la rampa, manteniendo los ojos bien abiertos por si aparecían monstruos. Siglos de antigüedad habían hecho que gran parte de esta ruina se desintegrara. Partes de la rampa se habían derrumbado por completo. Grandes columnas sostenían la mampostería entre los arcos elevados, pero gran parte de la piedra se había descascarado con el tiempo. Gwen, ¿has oído hablar de la secta Nube Celestial? Pregunté. Su nombre no sonaba para nada apropiado para ese lugar. Sí, dijo Gwen con gravedad. ¿Cómo supiste de ellos? No deberías mencionar su nombre a la ligera. El sistema reveló que este lugar fue construido por ellos. Tuvimos que gritar para que nos escucharan por encima de la lluvia. Precedieron a la tempestad siniestra. En el pasado, controlaban la mayor parte de este continente. Un asentamiento solía extenderse por todo el valle del Muro de la Tormenta. ¿Con toda esta lluvia?, pregunté. Por lo que sé, aquí no solía llover, respondió Gwen. Caminamos sobre montones de escombros de la cubierta de piedra que cubría la carretera. Después de un rato, cruzamos bajo una cubierta que todavía estaba en pie. Se alzaban columnas al costado de la carretera. El ruido de la lluvia se había calmado aquí. El agua todavía se acumulaba y fluía por la superficie de la carretera. Entrecerré los ojos por la ventana, tratando de imaginar cómo era este lugar antes. ¿Qué pasó con la Nube Celestial? Un gran desastre borró gran parte de los registros. Probablemente, ahora solo lo sepan la matriarca y los ancianos. Las matriarcas, dije. ¿Las conoces? ¿Cómo son? Gwen se rió. No, son demasiado importantes como para que se hayan reunido conmigo. Solo los he visto de lejos. Se rumorea que ambos están en lo más alto del séptimo reino. Son potencias monstruosas capaces de arrasar ciudades con un movimiento de la mano. ¿Los viste pelear? Pregunté. No, pero sentí la presión de su espíritu. Cuando hablaban desde lo alto del escenario, era como si un mundo entero estuviera detrás de sus palabras. Medité sobre lo que dijo Gwen mientras continuábamos nuestro viaje. El poder que sustituyó al cultivo en la expansión salvaje era más discreto, más explícito. El cultivo era algo casi místico, se enseñaba y se hablaba de él con palabras de reverencia y arte fluido. Pero los niveles eran discretos, estaban ligados a números. Se acercaban más a cómo los mortales de mis universidades veían el mundo. Pero los sistemas mágicos parecían reflejarse entre sí de alguna manera. Y lo más notable era ese mundo interior. Los cadáveres del titán habían creado todo un mundo interior sin sentido, un laberinto destrozado a través de los recuerdos podridos de la vida de la criatura. Hice un gesto con el dedo para tocar la conexión que sentía entre mi Marde y el huevo de Little Bird en mi mochila. Había un pequeño túnel de poder allí. Cuando la mazmorra se derrumbó, el sistema dijo que se había conectado con la mazmorra de Little Bird. El sistema la había llamado Semilla del Mundo. Me pregunté si podría haberse convertido en un mundo entero. Caí en mis pensamientos, reflexionando sobre los pequeños rumores que había escuchado sobre el Cuarto Reino. A menudo, había secciones del camino donde el dosel se había roto. Cicatrices de antiguas luchas decoraban el camino aquí y allá. Incluso algún cadáver ocasional, reducido a nada más que huesos, adornaba el gran camino. En algunos puntos, quedaban fragmentos de las grandes piedras amarillas brillantes, iluminando el área. Ninguna estaba intacta. Debieron haber sido arrancadas por saqueadores que buceaban en las ruinas de la Nube Celestial. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte unas horas más adelante en el camino. Toda el agua a lo largo del camino fluía hacia adelante. El dosel sobre nosotros se extendía hasta donde el camino terminaba abajo. Más adelante, vi los árboles brillantes que salpicaban un bosque que cubría una montaña.
A través de la sección faltante del camino, este continuaba hacia el corazón de la montaña, excavado en su centro. Observé los lados de las ruinas. Los daños parecían recientes. Se habían llevado por delante partes de tierra y plantas. Sabotaje, dije. Luego apreté los dientes. Ese matón dijo que Feng Jin le dijo al clan Rainsado que pusiera a prueba a los vástagos. ¿Crees? No. No es daño de espada. Wen se deslizó de Tini y se inclinó para mirar el daño. Parece una técnica de puño. Golpes conmocionantes que sacudieron y agrietaron la piedra. Mis ojos se abrieron. El clan Rainsado destruyó el puente. Es probable que los Xion se den la vuelta para poder robarles más. Estúpido y miope. Este puente también les ayudó a llegar rápidamente a las ruinas. Es probable que tarde o temprano hagan una reparación chapucera. Pero debemos seguir avanzando hacia el sur. Deberíamos saltar el desnivel, dije, haciendo cálculos. El cruce era factible. También podríamos escalar por el exterior, aunque con la lluvia sería difícil. Probablemente tendría que dañar la piedra. No podríamos llevarnos las monturas. No, nos moveremos por la montaña. Será más rápido que intentar avanzar a pie. Nos dimos la vuelta y nos dirigimos hacia la rampa de bajada más cercana. ¿Qué lugar más desolado para albergar el torneo?, me quejé. El viaje en sí mismo es parte de la prueba. Habilidades de supervivencia, superación de adversidades, navegación e improvisación. Nos llevó casi una hora llegar a la última rampa que conectaba la carretera con el suelo. El terreno era accidentado y desigual, y los arroyos de agua caían constantemente sobre la tierra empapada. Los ríos atravesaban el terreno, surcando las rocas con sus afilados surcos y valles que conducían el agua. Caminamos sobre plantas espinosas y ásperas que los jabalíes devoraban a medida que pasábamos. Tardamos casi el doble en volver a la sección rota del puente. Una parte de los pilares se había roto en pedazos, talados como árboles. Quienquiera que estuviera allí llevaba tiempo allí, había señales de un campamento debajo del puente. El viento azotaba la lluvia sobre una pila de basura y una plataforma improvisada elevada sobre la tierra húmeda. Miré a izquierda y derecha. Era difícil distinguir la forma de las montañas en el muro de la tormenta. El horizonte se volvía gris bajo el diluvio de agua que ahogaba el aire. ¿Nos dirigimos al oeste?, pregunté. Después de ti, respondió Wen. Comenzamos nuestro viaje rodeando la montaña. Los truenos se hicieron más fuertes mientras intentaba mantener la montaña a nuestro lado. Años de lluvia habían provocado aludes de lodo uno tras otro, dejando al descubierto acantilados afilados y alterando el terreno. Cientos de árboles estaban enterrados en el suelo, sobresaliendo. Con la lluvia constante, nunca hubo un incendio que los arrastrara. Un relámpago brilló en el cielo, mucho más cerca de lo que resultaba cómodo. Hizo visibles temporalmente árboles de un tamaño enorme, casi incomprensible, en el horizonte. Los árboles de la tormenta crecieron hasta alcanzar proporciones monstruosas, actuando como pararrayos que atraían los rayos hacia sí. A medida que nos acercábamos a los árboles, comencé a ver sombras de formas monstruosas que luchaban en el cielo. La circunferencia de la montaña nos había llevado muy lejos, adentrándonos en la jungla del muro de la tormenta. Y allí, a pocas horas de viaje del camino seguro que conducía al torneo de los vástagos, vi una guerra entre dos bestias espirituales. Una horda de bestias espirituales, grité. Los dos que estaban en el cielo debieron haber llegado al reino para liderar una horda. Aquí, en el muro de la tormenta, tan lejos de la civilización, los monstruos se enfrentaron entre sí. Un dragón de oro brillante rugió con un ruido que confundí con un trueno. Un rayo se arqueó hacia un lado y golpeó a un segundo dragón de color púrpura hirviente. Las nubes se movieron sobre ellos mientras chocaban entre sí, bestias que manejaban un y más poderoso que cualquier hombre. Sentí una sensación de peligro, apagada por los dragones que chocaban en el cielo, apenas más pequeños que los que exudaba Wen, como si tan solo estar tan cerca de ellos estuviera poniendo en peligro mi vida. El dragón púrpura se estrelló contra el dorado brillante. La lluvia se detuvo por un momento pesado cuando chocó, interrumpida por la cantidad de I que liberó. «Corre», dijo Wen, agitando las riendas. Yo lo seguí y el toro se lanzó a la carga. Cuando la lluvia se detuvo temporalmente, vi los cientos de formas que chocaban en el cielo a su alrededor. Dos hordas de bestias espirituales luchaban en la jungla que nos rodeaba. El jabalí destrozó el suelo debajo de mí.
Necesitábamos pasarlos antes de que uno de los dragones cayera y comenzara a devorar a las bestias menores que los rodeaban. Como las dos que montábamos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 49. Rainssadolon cabalgaba como un demonio, inclinándose hacia adelante. El velo que le cubría la cabeza ondeaba, era transparente solo por un lado. Los que lo rodeaban no podían ver su rostro a través de la malla negra opaca. La mayoría aún podía percibir su estado de ánimo a través de su aura mal regulada. Y hoy ese estado de ánimo era de alegría dominante. Tiró de las riendas y la yegua de pelo largo se detuvo. Tenía la complexión de un caballo, pero más delgado, la de un perro, pero más alto, la de un lobo, pero más largo. Su pelo era una capa espesa como la de una nutria que repelía la lluvia, y sus patas tenían garras no retráctiles que desgarraban la tierra y el barro. Se arrodilló para lamerlas. Rainssadolon había perdido 3 de sus dedos a manos de un mocoso noble. Estaba tan furioso durante el duelo que tardó una semana en procesar lo que Feng Jin le había dicho. Le había dado consejos sobre su cultivo mientras luchaba contra él y 2 de sus lugartenientes al mismo tiempo, pateándolos a un lado con fría facilidad. Feng Jin era realmente un talento entre 1000. Lon se burló. El consejo que le dio le permitió abrirse paso. E inmediatamente utilizó ese poder recién adquirido para destrozar el puente hasta las ruinas. Pagaría por ello más tarde con la sangre de algunos de los hombres a los que presionó para que sirvieran. La mano de obra para construir un puente de reemplazo no sería fácil ni barata. Pero hoy estaba exuberante. Abre la puerta, su voz resonó por encima de la lluvia. Cada una de las puertas debería haber tenido un puño de trueno protegiéndolas, un cultivador del segundo reino. Feng Jin había matado a 2 de ellos la última vez que llegó, reduciendo su número a 6, apenas lo suficiente para mantener los turnos de guardia. Rainssadolon frunció el ceño cuando ningún puño de trueno lo saludó. ¿Por qué no hay vigilancia en la puerta?, preguntó Lon, dirigiendo su Baxenmare hacia la abertura. Su expresión se contrajo cuando vio lo que había dentro. Debajo de su velo negro, ninguno de los guardias podía ver su rostro. Pero su aura descontrolada era una tormenta que emanaba de él. Una pila de bolsas con forma de cadáver se pudría debajo de la puerta, protegidas de la lluvia. La sangre se acumulaba. El aire olía a hierro y ozono. En el muro de la tormenta, el suelo no era adecuado para los entierros y la madera era muy cara, por lo que se preparaba para enviarla. Su Baxenmare emitió un terrible chillido debajo de él en respuesta a su aura cambiante. Reportando a Rainssadolon, comenzó uno de los guardias. Bordeamos el borde de la montaña y nos acercamos cada vez más a las imponentes formas de las bestias espirituales titánicas que se enfrentaban en el cielo. Viejas cicatrices y nuevas heridas las cubrían, visibles desde tan cerca, y derramaban ichor en el cielo hirviente. Un centenar de bestias menores se enfrentaban en el aire a su alrededor. Necesitábamos atravesar la horda de bestias espirituales antes de que cualquiera de los monstruos titánicos cayera. Una vez que uno muriera, la horda victoriosa se expandiría sobre el otro en una marea de carne rica en devorando al ejército perdedor y aumentando su fuerza. Las bestias espirituales no cultivaban. Se volvían más poderosas comiendo, comiendo y comiendo. Devoraban montañas y bebían océanos, dejando tras de sí yermos estériles a medida que los arrasaban. Me incliné hacia adelante en mi montura, el velo ondeaba con el viento. La lluvia me salpicaba, enfriando mi túnica. Bajo el choque de los monstruos, me sentía extraordinariamente pequeño. Todo lo que había acumulado, saltando años hacia adelante en mi cultivo, no era nada comparado con las fuerzas de la naturaleza. Horda de bestias espirituales o titán, si quería controlar mi destino, necesitaba más poder del que tenía. Hoy me jugué la vida. Tenía más posibilidades de sobrevivir si corría hacia adelante en lugar de hacia atrás. El suelo retumbó por el sonido y la fuerza de una guerra entre monstruos, los árboles se aplastaron a mi alrededor con las cicatrices que dejó el conflicto. Grandes franjas de la línea de árboles quedaron aplastadas, solo quedaban trozos sangrientos para contar la historia de los monstruos que habían luchado allí. Pasamos el borde de la pelea sin incidentes. «No bajéis la velocidad», gritó Gwen. Los jabalíes se quejaron entre dientes, moviendo la cabeza y emitiendo gemidos lastimeros. Los relámpagos iluminaban el bosque con la intensidad del sol matutino mientras las bestias espirituales liberaban pseudotécnicas, unimoldeado y perfeccionado únicamente por la forma de sus meridianos y sus instintos. A pesar de esa falta de control,
A menudo podían mostrar poderes que estaban más allá de los de un cultivador de un nivel similar, sus cuerpos estaban moldeados para ese propósito y solo para ese propósito. A través de la lluvia, el bosque se iluminó y una franja de luz atravesó el horizonte. Una columna de vapor y humo se elevó hacia el cielo y luego desapareció detrás de la lluvia cuando la técnica terminó. Seguimos avanzando, dejando atrás la lucha. El ruido y la luz se atenuaron, pero todavía se escuchaban por encima de la tormenta, y cuando el cielo se iluminó, ya no reveló todo el mundo. Sai. Gwen gritó. Danger Sense se activó. Fui demasiado lento para reaccionar. Mi cara golpeó el suelo primero. Luego mi mochila. Me di vuelta y la mochila se hizo añicos mientras salía volando por el terreno fangoso. Intenté tomar aire y solo encontré barro antes de levantarme del suelo. Mi jabalí estaba en la mandíbula de un monstruo de escamas verde esmeralda, la luz amarilla de los árboles de la tormenta se reflejaba en él de forma enfermiza bajo la lluvia. Caminaba sobre 6 patas horribles que terminaban en garras más largas que mi espada. Su cuerpo se extendía hasta la línea de árboles. Caimán del presagio, bestia espiritual de agua / vida del tercer reino medio. Una bestia espiritual que evolucionó selectivamente en un paraíso tropical. Semiacuático. El caimán del presagio alguna vez fue criado en granjas y reverenciado, y se lo mantenía como un animal de carga común en la nube celestial. Muy inteligente. Cuando sus ojos parpadearon, se cerraron en la dirección incorrecta. Se concentró en mí. Luego se tragó a mi montura de un solo bocado. Necesitaba correr, pero mi paquete de suministros había desaparecido por completo. Necesitaba el huevo de Little Bird. Sentí la conexión entre mi dantian que sangraba un flujo constante de y antes de lanzarme hacia él en el barro, liberando el huevo de Little Bird con un ruido de succión. Le di forma a la técnica de movimiento antirrayo heraldo. Era un arte de combate adecuado para la lucha, no era mi técnica de movimiento más rápida, pero era una que podía controlar en combate. Salí disparado hacia adelante justo a tiempo para que la mandíbula de la bestia espiritual se cerrara peligrosamente cerca de mi espalda. Sentí la ráfaga de aire caliente de su aliento mientras me lanzaba hacia adelante. La criatura debe haber estado esperando a que las primeras bestias espirituales se dispersaran y huyeran, no estaba unida a ninguna de las hordas, era solo un depredador que limpiaba los restos. En el cuarto reino, se convertiría en un verdadero titán. Seguí corriendo hacia la línea de árboles. Sentido de peligro, se activó nuevamente. Me tiré al suelo. Me dolió, toda la fuerza de la técnica me arrojó al barro. Sentí que mi pecho se magullaba contra el tronco de madera medio enterrado bajo la tierra mientras miraba hacia atrás. El Omen Alligator era más rápido que la técnica Anti-Lightning Herald y estaba justo encima de mí. Los restos de su técnica de movimiento inherente titilaban en el aire a su alrededor en forma de agua. Baba caliente y húmeda goteaba sobre mi rostro. Necesitaba usar la técnica de movimiento antiluz, pero era mucho más rápida y podría dejar atrás incluso a Gwen. De todos modos, le di forma, me puse de pie y me lancé hacia adelante. De todos modos, Gwen no estaba allí para protegerme en ese momento. El barro se negó a darme tracción, lo que hizo que me deslizara hacia adelante durante una fracción de segundo antes de encontrar el equilibrio y comenzar a deslizarme. Las mandíbulas de la criatura encontraron el borde de mi túnica en esa fracción de segundo, desgarrándola, y luego el mundo comenzó a desdibujarse mientras me estiraba hacia adelante. El ruido del mundo sonaba distorsionado, alargado, lejano. No quedaba nada de mis suministros. Necesitaba encontrar el camino a través del muro de la tormenta antes de que la horda de bestias espirituales se dispersara. Llegué justo cuando mi dantian llegaba a la mitad del camino. La técnica antiluz tardó un tiempo en detenerse por completo, disminuí la velocidad al otro lado de la carretera antes de darme la vuelta para encontrar la rampa que subía. Conectaba con el suelo. No había ninguna señal de que alguna vez hubiera habido un camino aquí en el barro. Mis ojos buscaban enemigos en cada sombra mientras subía la rampa. Pero no había nada. El sonido de la horda de bestias espirituales era solo un estruendo distante. Los relámpagos que destellaban en la distancia podían provenir de la horda, pero también podían ser solo relámpagos. Las columnas que sostenían el dosel sobre el camino a los lados actuaban como ventanas. Sostuve a Little Bird contra mi pecho y miré hacia el bosque. ¿Tienes frío?, le pregunté al huevo. No respondió. Sentí una sensación de incomodidad proveniente del huevo. Una punzada de horror me invadió. ¿Estarás bien?, pregunté. Apreté el huevo contra mí.
Sentí que el frío y la lluvia le estaban quitando el calor. Saqué el barro de los lados del huevo. No llevé a Littlebeard tan lejos para dejarlo morir. Lo más probable es que Gwen estuviera bien. Su nivel de cultivo era más alto de lo que me había dicho. Si un discípulo interno estaba en el quinto reino, seguramente estaba al menos en el cuarto como discípulo externo. Necesitaba preocuparme por mí mismo. Necesitaba seguir adelante. Caminar a pie sería demasiado lento y agotador. La técnica de movimiento me agotaría mucho más rápido que si simplemente cabalgara sobre una montura. Sin madera seca, no podría encender un fuego para calentarme en ningún lugar de aquí. El viento atravesaba el puente y me enfriaba la espalda. Llegar tarde al torneo no era tan importante como no morir. La buena noticia fue que drenar y rellenar constantemente mi dantian usando la técnica de movimiento expandiría mi capacidad, empujándome a través del segundo reino. Solo desearía que hiciera más calor. El caimán del presagio se consideraba un emperador temporalmente avergonzado. El emperador. Podía sentir que estaba cerca de convertirse en un líder apropiado, no muy lejos de los seres monstruosos que luchaban en el cielo sobre él. Pronto tendrían que pagarle tributo. Necesitaba algo especial para su próxima buena comida. Podía sentirlo. Solo una comida apetitosa más y los demás también lo reconocerían como un emperador. Y él sabía que la comida que casi había comido podría lograrlo. En términos de cultivador, estaba en la cima del tercer reino. La realeza era algo impreso en su propio linaje, un linaje transmitido desde la antigüedad, una época en la que este lugar era más que un valle de tormentas, sino un paraíso celestial. El emperador exhaló un suspiro caliente, visible bajo la lluvia, y parpadeó de reojo, volviéndose hacia el segundo hombre. Gwen miró al emperador con expresión aburrida. El emperador se puso inmediatamente cauteloso. Olió. Gwen no olía a peligro. No olía como los dos monstruos que luchaban en el cielo. Olía a nada. Y no solo a una comida sin valor, todo alrededor de Gwen estaba ligeramente apagado, apagado para sus sentidos. Eso puso nervioso al emperador. El emperador resopló burlonamente. El cocodrilo del presagio tiene buen sabor, murmuró Gwen para sí mismo. El emperador decidió que debía perseguir su comida y salió disparado hacia el bosque. Capítulo 50. Sentado en el camino, me tomó más de 2 horas recuperar el I que gasté. El muro de la tormenta era rico en poder, la formación natural creaba un vórtice de poder cada vez más denso a medida que abría un camino más profundo hacia su corazón. Allí, el aire estaba tan cargado de poder que parecía asfixiante. La cantidad de I de tormenta que se había reunido en el centro comenzó a abrumar a todos los demás. Mi cultivo se vio interrumpido por la creciente angustia que sentía a lo largo de la conexión que compartía con Littlebeard. No podía ignorarlo. No había tenido tiempo de investigar adecuadamente la conexión entre nosotros después de mi regreso de la expansión salvaje, no había mucho que hacer excepto esperar a que eclosionara. Abrí los ojos y miré fijamente el huevo que tenía en la mano. Expuesto a los elementos, hacía cada vez más frío. Necesitaba tenerlo más cerca, como una madre que se posa en el suelo. Después de un momento de vacilación, agarré los restos de la bolsa que todavía llevaba sobre los hombros. Había suficiente lona áspera para atar un cabestrillo improvisado. Bajo el dosel y el rugido constante de la lluvia y el viento, preparé un portahuevos para Littlebeard, lo até a mi pecho dentro de mi bata donde podía mantenerlo más cálido y guardé el huevo. Bajo las capas de mi ropa, su angustia comenzó a disminuir de inmediato. Me estremecí por el frío al que me había expuesto. El dosel hizo un buen trabajo bloqueando la mayor parte del agua, pero las ráfagas de viento llevaron salpicaduras al Stormroad y el agua se acumuló debajo de mi túnica impermeable. Me froté el barro de la cara mientras observaba atentamente mi conexión con Littlebeard. El consuelo regresó y reemplazó la angustia, pero no por completo. No era suficiente. Necesitaba acolchado o aislamiento, pero no lo encontraría aquí. Y a pie, el viaje aún podía durar días. Me concentré en nuestra conexión de otra manera, en lugar de centrarme en el vínculo mental y el I, me concentré en activar el sistema. Huevo de roca antiluz. Un huevo espiritual atado a Feng Shui. Contiene la conciencia remanente de una entidad de nivel titán con un cuerpo embrionario perfeccionado. Este huevo se alimenta de su conexión con el poder de Feng Shui. Tiempo hasta la eclosión, 8 días. ¿Littlebeard duraría 8 días? ¿Podría hacer que naciera más rápido? En ese momento, el vínculo entre nosotros era un hilo de poder.
¿Pero qué pasaría si lo convirtiera en un río? ¿Podría seguir el ritmo? Empujé la conexión. Al principio, con suavidad. Pasé de una conexión de goteo a una de goteo. Un pico de alarma me hizo detenerme, pero la alarma se apagó y fue reemplazada por una nueva sensación de comodidad. Aumenté la energía que fluía lentamente hasta que finalmente se estabilizó en aproximadamente 4 veces la energía que la conexión drenaba naturalmente. Consumiría parte de mí. Tendría que detenerme para descansar más. Pero valió la pena. Little Bird parecía estar solo medio consciente de la conexión entre nosotros. El flujo de I que vertí en él me hizo aún más consciente de la conexión. Volví a abrir el sistema. Tiempo hasta la eclosión, 2 días. ¿Puedes aguantar 2 días? Pregunté, poniéndome una mano en el pecho. Un sentimiento de asentimiento resonó en la conexión entre nuestra cultivación. Exhalé un suspiro de alivio, me puse de pie y realicé la técnica del movimiento antiluz. Con el drenaje adicional de mí y debido a la nueva conexión, alcancé 1/3 de mi capacidad antes de detenerme a descansar. El camino era enorme, era una empresa de escala increíble. Muy raramente, otros caminos se cruzaban con este, alejándose en la oscuridad donde la lluvia oscurecía los destinos distantes. Sin brújula solo pude seguir el camino vagamente hacia el sur. Sospeché que los caminos hacían incluso más de lo que revelaba mi identificar, en algún momento, estos podrían haber sido parte de una formación masiva. Fue solo una especulación de mi parte, no soy un experto en formaciones. Pero sospechaba que todos los caminos eventualmente llevarían a la ruina más central si mi suposición era correcta. El templo de la tormenta debía estar en el centro, en las ruinas de la nube celestial. Los restos de los edificios comenzaron a aparecer a lo largo del camino, sobresaliendo de la línea de árboles donde la naturaleza intentaba alcanzarlos. Pasé corriendo por ciudades enteras perdidas en el tiempo, preguntándome por qué Gwen no me había alcanzado. ¿Habría subestimado su cultivo? No era probable. Pero tal vez la tempestad siniestra selló su cultivo y realmente solo podía expresar el poder del tercer reino. Sin embargo, dar marcha atrás no lo ayudaría. Continué. Los montones de escombros me obligaron a dar vueltas. Había tramos de la carretera mojados, donde la cubierta de árboles rota los dejaba expuestos a la lluvia. Incluso tuve que cruzar zonas de reparación improvisada. El primer obstáculo real todavía me sorprendió. No era una sección rota de un puente ni una luz de lodo como había imaginado. En cambio, era una bestia espiritual. Nido de arañas con trampilla Stormgate. El nido de una bestia espiritual insectoide conocida por saltar para emboscar a sus presas. Y era algo que no podía evitar. Los caminos secundarios eran un riesgo, no sabía cuántos días más de viaje me llevarían y el último cruce estaba a horas de distancia. Tampoco podía arriesgarme a darle un golpe en el pecho sin poner en peligro a Little Bird. Las luces amarillas incrustadas en la carretera revelaron una monstruosa forma de muchas patas detrás de capas de telarañas grises. Era la silueta de un monstruo proyectada a través de unas finas cortinas. Probablemente era del mismo tamaño que el jabalí. El nido era casi cómicamente grande para él, pues se extendía a lo largo de toda la carretera. Dando forma a la técnica de movimiento anti-lightning y liberando mi espada, di un paso hacia adelante. Observé y esperé, experimentando con lo cerca que podía llegar. La araña no reaccionó. Me concentré en ella con cuidado, usando identificar en la forma detrás de la telaraña, en lugar de en la telaraña en sí. Araña trampilla de puerta de tormenta macho, bestia espiritual de agua / hielo del segundo reino. Una bestia espiritual que evolucionó como un depredador de emboscada en la naturaleza despiadada. Semiacuático. La araña trampilla macho es una ama de casa, una bestia espiritual dócil y pacífica mucho más pequeña que sus esposas. La araña macho nunca se aleja demasiado de su esposa. Mis ojos se abrieron de par en par, tomé la decisión de dar un paso atrás, prácticamente salí de la carretera y salí volando. Una gigantesca pata quitinosa con un extremo en forma de gancho se clavó en la carretera, luego otra, mientras una araña 4 veces más grande que el macho trepaba por el costado del puente. El suelo chisporroteaba por el ácido que se filtraba de sus enormes colmillos. Matriarca araña trampilla de la puerta de la tormenta, bestia espiritual de agua / ácido del tercer reino. La matriarca de la trampilla de la puerta de la tormenta se ocupa de un harén de arañas de la puerta de la tormenta macho. Esta está medio muerta de hambre y solo le queda un miembro del harén. Se comió al resto. Lo escaneé rápidamente, buscando debilidades.
Mi inteligencia mejorada me ayudó. Había cazado docenas de bestias espirituales, pero todas eran mucho más débiles y familiares. Recurrí a mis recuerdos para encontrar algo que me ayudara a luchar contra una bestia espiritual como esta. Ningún cultivador moralista organizaba una cacería adecuada de un insecto, sin importar lo grande que fuera. Pero yo había luchado contra monstruos como este. Uno sin cultivo. Las arañas ansears eran débiles en los puntos donde se interconectaban sus placas de quitina y la carne blanda se deshacía con un solo corte. Mis ojos recorrieron la araña de arriba a abajo, detectando las articulaciones donde se doblaban las placas de quitina. Simplemente tenía que cortarlas. El viento silbaba en mis oídos mientras avanzaba, dando forma a la técnica del movimiento del heraldo antirrayos y liberando mi espada en un solo movimiento. Un rayo negro chisporroteó en mi espada. La araña ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El olor a carne quemada se apoderó de la lluvia cuando hice un corte limpio en una de las articulaciones del monstruo y una pata quitinosa golpeó el suelo. La araña finalmente se movió y apuñaló hacia abajo con sus colmillos. Lo enfrenté con Stormbreak Riposte. El ácido que goteaba de sus colmillos chisporroteó cuando se encontró con el rayo negro que bailaba en el borde de mi espada. Stormbreak Riposte alcanzó el nivel 6. Soltó un chillido y se tambaleó para recuperar el equilibrio sobre sus 7 patas. Giré hacia adelante y le corté una segunda pata, luego una tercera. El monstruo se inclinó de forma inestable. Una de sus patas se precipitó hacia mi pecho, donde estaba el huevo de Little Bird. Giré hacia atrás, esquivándolo. La araña se inclinó hacia atrás, avanzando hacia el nido. La perseguí, cortando. Después de cortarle 4 patas, cayó al suelo lastimosamente y chillando. Le clavé la cabeza con la espada. Estaba jadeando. Lo único que podía oír era el latido de mi corazón y el rugido de la lluvia. Mis reservas de estaban agotadas. Al tocar la conexión entre Little Bird y yo, recibí una sensación de consuelo a cambio. No estaba herido. Has alcanzado el nivel 33. El cansancio comenzó a apoderarse de mí a partir del día. Aún era demasiado pronto. Tenía un monstruo más que matar. Caminé hacia el nido. La araña salió disparada y corrió hacia el borde del pueblo, pero yo me abalancé hacia adelante y la apuñalé. No podía dejar que persistiera fuera de mi vista, no podía descansar tranquilo si el monstruo era lo suficientemente inteligente como para buscar venganza. Un campamento seguro podría eludirme durante horas. Comencé a cortar la red del nido, apresurándome a irme. Este era un territorio controlado por un monstruo relativamente poderoso. En el reino del tercio inferior, debería haber tenido problemas para matarlo. Solo fue fácil debido a mi físico y estadísticas enormemente mejoradas y porque carecía de temperamento del tercer reino. De hecho, la mayoría de las cosas aquí deberían haber tenido problemas para matarla. Lo que me hizo pensar, no era probable que otra bestia espiritual se entrometiera en el territorio de la araña. Miré el cadáver de la araña. Luego volví a mirar el nido. Empujé la telaraña experimentalmente. Parecía tela, rebotando en mi mano. Quizás ya había encontrado un lugar donde descansar. Comencé a cortar la cinta de manera más intencional. Gwen miró con incredulidad cómo Saí hacía una hamaca con una telaraña. Se sentó sobre su espada y flotó a cientos de metros de altura. A su alrededor existía una esfera perfecta en la que no caía lluvia. Su rostro se contrajo al ver movimiento en el borde del bosque. Gwen hizo un movimiento cortante con sus dedos. Una brisna de viento con el poder de la tormenta cayó silenciosamente sobre el bosque. Era invisible para un cultivador del reino inferior a través del velo de la lluvia, y otro cadáver se unió a la pila. La horda de bestias espirituales que se estaba disipando había enviado una marea interminable de monstruos hacia afuera. Las bestias espirituales no tenían relación con Feng Sai y no se acercaban a él. Así que, técnicamente, Gwen no lo estaba protegiendo. Las sectas sabría que canalizaba y a través de su espada para volar. Más tarde recibiría una reprimenda por ello. Su castigo probablemente sería compensado por haber criado a un cultivador tan talentoso. El cultivador era solo otro diezmo que la dinastía Feng le pagaba a la tempestad siniestra. Gwen temía lo que sucedería una vez que Saí ganara el torneo. Podía ver destellos de la persona que Saí había sido criado para ser. Las cicatrices de su educación se veían a través de ellas. La persona que había ejecutado a un bandido sin dudarlo 2 veces, atravesándole el ojo con una espada, el noble cultivador imperioso que podía gobernar una nación con puño de hierro,
El justo vástago de la tempestad siniestra. Y luego estaba el Saí que estaba dispuesto a dormir en un lecho de telaraña, que atravesaría una ciudad sin exigirle a su gobernador que se inclinara y que cruzaría las tierras salvajes solo sin un séquito de una docena para atender todas sus necesidades. Gwen miró hacia el camino. A kilómetros y kilómetros de distancia, el caimán del presagio perseguía a Saí sin detenerse a descansar. Cada vez que Saí usaba su técnica de movimiento, se alejaba más. Y cada vez que Saí descansaba, el caimán comenzaba a alcanzarlo. Luego, detrás de él, estaba ese bandido. Todo eso era responsabilidad de Saí. Gwen creía que podía con ellos. Y una vez que Saí matara al pseudo patriarca de Reinsadó, tendrían nuevas monturas para seguir cabalgando hacia el sur. Capítulo 51. El tiempo me pesaba más que la penumbra siempre presente de las nubes interminables del muro de la tormenta. Sin el ciclo del día y la noche, el tiempo se desdibujaba, se deformaba de manera incómoda y me desequilibraba. Descansaba cuando me cansaba. Faltaban solo 3 horas para que el huevo de Litlevir eclosionara, lo que significaba que tendría que descansar de nuevo antes. Estaba guardando los 3 puntos de atributo que había ganado con mis niveles para una emergencia, pero mientras cruzaba a toda velocidad el camino de Stonewall, me pregunté si debería ponerlos en constitución o fuerza para mejorar mi resistencia. Mantuve los ojos abiertos en busca de un lugar donde descansar. Ningún otro monstruo había interrumpido mi viaje en los 2 días transcurridos desde la araña, y estaba muy lejos de la horda de bestias espirituales que me habrían amenazado. Aún así, odiaba dormir al aire libre en la carretera. El camino atravesaba una montaña, inflexible en su dirección, y encontré un lugar para descansar. Habían excavado un túnel en el costado, lo suficientemente ancho para que pudiera pasar. No habría podido hacerlo si todavía llevaba la mochila que llevaba conmigo. El interior estaba seco y vacío, el centro del suelo estaba limpio y barrido. Había montones de madera seca en un rincón. Alguien se había quedado allí en los últimos años y luego se había marchado. Un camino tallado de escalones toscos conducía hacia arriba y por encima de la carretera, sobre el dosel de ladrillo. No exploré mucho, el túnel sobre el dosel era estrecho y sucio, y se extendía hacia la oscuridad. Las piedras amarillas que proporcionaban luz al camino tampoco estaban allí. A un lado, había una abertura en el suelo que descendía a través del dosel hacia el camino del túnel, ese lado del túnel terminaba allí. Me senté y escuché en la oscuridad. El único ruido era el suave goteo del agua y el ruido distante de la lluvia que golpeaba el follaje en el fondo del túnel. Debería haber podido ver el final del túnel si se abría hacia la tormenta. Esto será lo suficientemente seguro, dije, hablando principalmente con Litlevir mientras tomaba asiento en la parte trasera del túnel. Un pequeño hilo de luz amarilla se derramaba desde la calle. Mientras cultivaba, bebí el poder rico en y de tormenta en el aire, practicando simultáneamente la técnica de refinamiento mental que había adquirido del sistema mientras esperaba que el huevo de Litlevir eclosionara. El crisol de la tormenta era una técnica de refinamiento mental ensamblada pieza por pieza, construyendo un mundo interior a partir de imágenes. Los detalles individuales resistieron, poniendo a prueba mi fuerza de voluntad. Toda la construcción se desmoronó cuando un tirón en la conexión entre Litlevir y yo la interrumpió. Me apresuré a sacar el huevo de mi túnica. Había hecho un cabestrillo improvisado que lo sujetaba cerca de mi pecho, donde podía permanecer caliente. Lo sostuve con fuerza. Los bordes me enfriaron las manos, la superficie lisa del huevo irradiaba calor. Había crecido a medida que lo alimentaba con ahora lo suficientemente grande como para sostenerlo suavemente con ambas manos. La conexión entre nosotros cambió de repente. Sentí que Litlevir despertaba gracias a la conexión. Luego, el huevo se movió y se sacudió en mi mano mientras Litlevir picoteaba el interior. Entonces se abrió y salió una barra de luz negra. Litlevir rebotó contra el techo antes de caer con un chirrido lastimero. Corrí al borde de la habitación y lo levanté mientras se sacudía. No parecía un pájaro recién nacido, parecía completamente adulto. Y la conexión entre mi Dantian y él no se detuvo, sino que se volvió mucho más tenue, pero se sentía más estable. Lo miré y parecía ileso. Su cuerpo era completamente diferente. Unas plumas negras y suaves, tan oscuras como el cielo nocturno, cubrían cada centímetro de su cuerpo, muy juntas. Pequeñas rayas de color púrpura las cruzaban como rayos. Su diminuto pico negro era afilado y sus ojos brillaban con el blanco grisáceo de una nube que cubría el sol. Se acicalaba de pie en mis manos, picoteando la tierra que se le había pegado al chocar contra el techo.
Found Little Bird, Rock de nivel 1, bestia espiritual antitormenta del primer reino. Una bestia espiritual vinculada a Feng Sai. Su evolución se ha visto alterada por la absorción de una gran cantidad de tormenta altamente refinado. Su conexión con Feng Sai le ha otorgado tanto cultivo como un sistema. Nueva habilidad, bestia espiritual divina soberana 1, inteligencia más 1, fuerza de voluntad más 1. Soberano de las bestias espirituales divinas, has formado un pacto con una bestia espiritual. Al hacerlo, podrás formar a otras si logras engañar, coaccionar o golpear a la bestia espiritual para que se someta. Las bestias espirituales vinculadas no podrán hacerte daño. Puedes obtener o dar beneficios a quienes estén conectados con tu vínculo. Puedes ver el estado de tus bestias espirituales. ¿El sistema de este mundo le puso nombre a esta habilidad?, pregunté. Ninguna otra habilidad tenía un nombre que me sonara tan familiar como este, excepto el acero bascarano de papi. ¿Y por qué tengo que golpearlos o coaccionarlos, y si la bestia espiritual quiere estar unida? Miré a Little Bird y traté de consultar su estado. Estado de Found Little Bird, muy hambriento. Salud, 100%, nivel 1, primer reino. El pajarito vibró mientras su estómago rugía. Luego me pió. No creo que tenga ningún alimento que te sirva de nada, dije con el ceño fruncido. ¿Qué comen los pájaros? Little Bird envió un pulso de imágenes mientras terminaba de limpiarse. Afuera llueve. Hay gusanos en el suelo. Buena comida. Es peligroso, comencé a protestar. De todos modos, Little Bird salió disparado de la habitación en medio de una franja de luz negra. Suspiré exasperado y le grité, concentrándome en nuestra conexión. Esto no es la expansión salvaje, es muy peligroso ahí afuera. Little Bird salió disparado del túnel en un instante. Podía sentir su dirección general y, tan concentrada en nuestro vínculo, capté destellos de imágenes y sensaciones. Me estremecí ante la sensación de que Little Bird había encontrado un gusano y se lo había comido en un instante. El sabor y la textura fluyeron a través de nuestra conexión y me alejé de ellos, separando la sensación. Lo siento en mi lengua, me quejé. Una impresión mucho más vaga de que Little Bird se estaba burlando de mí me llegó a través de la conexión mientras el pájaro se arrasaba por el bosque. Found Little Bird ha alcanzado el nivel 2. ¿De matar gusanos, en serio? Little Bird me envió un mensaje con un tono sarcástico. Entrecerré los ojos, tratando de entender cómo lo hizo, mientras procesaba el resto del mensaje. Luego gruñí cuando sentí el sabor de un escarabajo. Eres ridículo. Yo también tenía mucha hambre y había perdido la mayor parte de mis raciones. Allí había un montón de leña para cocinar. Supongo que también iré a cazar. En una jungla de lluvia constante, no había muchas opciones si no quería comer insectos. Caminé hacia el este de la carretera, explorando el área alrededor de donde cazaba Little Bird. Con la lluvia constante, era difícil encontrar algo que valiera la pena incluso después de una hora de deambular. El entorno no era propicio para senderos ni huellas. Finalmente, Little Bird se posó en mi hombro, cantando una canción. ¿Vas a ayudarme a cazar?, pregunté. El pajarito gorjeó en señal de asentimiento y se elevó por encima de la línea de árboles. Fue increíblemente rápido y desapareció bajo la lluvia en una mancha negra. Lo seguí. Little Bird tardó solo unos minutos en detenerse y dar vueltas. Cuando lo alcancé, lo encontré descansando en la rama de un árbol de hojas cerosas sobre tierra más seca. Un enorme jabalí roncaba en el centro de un nido. Brillaba en la noche, con sus retorcidas raíces verdes entrelazadas con su pelaje y ramas frondosas que brotaban de un costado. Jabalí raíz sombría, bestia espiritual de la tierra / vida del primer reino. Little Bird se posó en mi hombro nuevamente y, durante nuestra conexión, me llamó mal cazador. Para ser justos, no esperaba que hubiera algo vivo en el primer reino aquí. Estaba tan débil que no había sentido sui. Maté al jabalí y lo arrastré por el camino. Luego comencé a inspeccionarlo. Las raíces y plantas que crecían de su espalda eran tan ricas en vital potente que prácticamente brillaban. Corté una y la mordí experimentalmente. Explotó con un sabor terroso. Lamenté mi falta de condimento mientras cocinaba el jabalí, preparándolo apilando una piedra plana en lo alto del camino y encendiendo un fuego debajo de ella. Little Bird pió alegremente a mi lado antes de salir corriendo a comer más. Estaba absolutamente hambriento, su cuerpo se moría de hambre por nutrientes. Me pregunté qué tan rápido crecería.
El recuerdo del tamaño del titán Gale apareció en mi cabeza. Una mandíbula tan grande que podría atravesarla como si fuera una puerta abierta. Una envergadura del tamaño de una pradera entera. Pero él estaría de mi lado. Aún necesitaba descansar una noche. Regresé a la caverna. El olor a carne asada y humo todavía la llenaba mientras me preparaba para pasar la noche. La sensación de frío ya no afectaba a Pajarito, que estaba más que feliz de pasar todo el día volando bajo la lluvia. Cuídate, Pajarito. Voy a dormir un poco, dije. Cuando me desperté, oí un grito de pánico en nuestra conexión. Y él no estaba bajo la lluvia, estaba en la calle, justo afuera de la pequeña habitación en la que me encontraba. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 52. Me puse de pie de un salto y liberé mi espada en el mismo movimiento, mi vaina cayó al suelo, Littlebeard se disparó hacia la entrada del túnel de mantenimiento, volando a mi lado. Un muro húmedo de carne y dientes se estrelló contra la entrada un momento después, sellando la salida. La saliva caliente me salpicó mientras se movía, y el aliento apestoso se extendió por la cueva. Le di forma a la técnica de espada antirrayo heraldo, llamándola, y respondió. Mi espada cortó la carne expuesta dentro del monstruo. La sangre al rojo vivo salpicó y manchó mi brazo, resumando. Casi parecía morderme, él y extraño rico en la sangre luchaba contra el mío. El monstruo gritó. Saqué mi espada y me tambaleé hacia atrás. Con un gruñido y el sonido de una piedra al rasgarse, el monstruo cerró la boca y arrancó algunos ladrillos sueltos de la pared del túnel. De su boca gotearon suciedad, sangre y saliva mientras daba un paso atrás y miraba fijamente el túnel con un ojo gigantesco y brillante. Caimán del presagio, bestia espiritual de agua / diagonal vida del tercer reino medio. El enorme ojo del monstruo parpadeó. Con los dientes al descubierto, se arrastró de nuevo hacia el túnel y olfateó. ¿Me ha seguido hasta aquí?, pregunté. ¿O es otro? Lo apuñalé desde la seguridad del túnel. Mi espada rebotó en sus escamas, desviada por él y que infundía su carne. Su boca estaba débil. El resto de su cuerpo no. Me tambaleé hacia atrás. Intentó morder la entrada de nuevo, pero era demasiado grande para caber. El caimán del presagio se alejó 2 pasos de la entrada y se sentó. Me apreté contra la pared del fondo. No pude cortar al monstruo. Había entrado en el tercer reino medio. El tercer reino estaba compuesto de 3 temperamentos, había templado al menos su cuerpo, y posiblemente su mente, a juzgar por su inteligencia. El temperamento corporal, que implicaba reforzar un conjunto de 4 meridianos para que coincidiera con el elemento de un camino y reforzar el dantian, reducía en gran medida la capacidad de dañar a un cultivador o una bestia espiritual. Necesitaría dominar su o agotar su dantian. Y en el tercer reino, sus reservas serían enormes. Ninguna de mis estadísticas expandió la cantidad de que tenía, y no tenía ataques a distancia para golpearlo. Me quedé atrapado aquí. ¿Estás bien?, le pregunté a Littlebeard. No le di la espalda al cocodrilo del presagio. Littlebeard aterrizó en mi hombro y emitió una serie de chirridos en dirección al caimán. El caimán emitió un gruñido bajo. Me agaché, recogí mi vaina y subí las pequeñas escaleras que conducían a la parte superior del dosel sobre el camino del muro de la tormenta. Muy lentamente, me incliné sobre el agujero del tamaño de un hombre que conducía al caimán. Se levantó de golpe, cerró la mandíbula a solo unos pocos pies por debajo del agujero antes de caer de nuevo al suelo con un ruido sordo, donde gruñó. El caimán saltó y se agitó debajo de mí. Di un paso atrás. No pudo saltar lo suficientemente alto para alcanzarme. Definitivamente era un temperamento de mente y cuerpo. Me volví hacia el otro lado y me puse a investigar hasta donde llegaba el túnel. Tardé unos minutos en llegar al final. Alguien o algo había excavado este lugar en la tierra y terminaba abruptamente en la oscuridad. Me di la vuelta. ¿Se marcharía el caimán en algún momento? ¿Me había seguido hasta aquí o era el segundo? ¿Podría escapar si aterrizara? Sí, pero me alcanzaría de nuevo. Necesitaba ocuparme de ello o conseguir algo más para hacerlo. Podía saltar hacia abajo, activando descenso de la muerte, pero dudaba que tuviera el daño suficiente para matar o herir gravemente al monstruo de un solo golpe. Si no lo hubiera herido ya, podría usar un corte, una muerte. Me incliné sobre el agujero de nuevo, mirando al caimán. Dejó de saltar hacia mí. En cambio, entrecerró los ojos amenazadoramente. Había un hilo de saliva y sangre goteando de su boca,
el interior de su cuerpo no estaba tan reforzado como el exterior. Intentar apuñalarlo con la boca abierta parecía imprudente. Esperemos, le dije a Pajarito, que agitó sus alas sobre el borde y pió fuerte al caimán. No se quedará aquí sentado esperando comida para siempre, ¿verdad? Podía permitirme esperar medio día. Acabo de comer. Tal vez se había sentido atraído por el olor de la comida. Observé la carne cruda que estaba al lado del caimán. Parecía completamente desinteresado en esa carne, me quería a mí. La cola del caimán golpeó el suelo mientras me miraba fijamente. No podía quedarse allí esperando durante días, ¿verdad? Rainsadolon levantó una mano para impedir el avance de su subordinado. El camino de Stonewall se curvaba frente a ellos y atravesaba la montaña. Era imposible ver lo que les esperaba. Durante mucho tiempo había sentido el peligro. Su intuición de cultivador rara vez le fallaba. Tampoco sus sentidos. A mitad de camino hacia el tercer reino, refinado en cuerpo y espíritu, podía oler, entre todas las cosas, carne cocida. El olor era minúsculo, luchando contra la lluvia, el barro y la tierra removida. Pero estaba allí. ¿Hueles eso?, preguntó Lon. Habló en voz alta para que se le oyera por encima de la lluvia y a través del velo negro opaco que le cubría el rostro. Sus puños de trueno iban vestidos de manera similar, con túnicas sueltas listas para resistir el clima omnipresente del muro de la tormenta. Uno de los puños de trueno se inclinó visiblemente hacia adelante, moviendo la cabeza mientras intentaba percibir lo que hacía Lon. ¿Llueve?, preguntó el hombre, volviéndose hacia Lon. Lon le dio una bofetada al hombre. Si no tienes nada inteligente que decir, cállate. Años de convivencia entre bandidos sin educación casi le hicieron desear volver al ejército. Sus capitanes provenían casi todos de familias nobles o de escuelas marciales, gente de respeto y pedigrí. Alguien está acampado más adelante. Podría ser Feng Sai u otro Xion. No sé cómo cruzaron el puente destruido, pero no es importante. Formen la formación y prepárense para luchar. Los puños de trueno avanzaron por delante de él, 4 soldados en fila. 2 permanecieron detrás de él, protegiendo su flanco. No era la forma más eficiente de utilizar su propio poder de combate, pero los hombres actuarían como escudos. ¿Quién sabía qué sucias herramientas y trucos utilizaría el vástago que había asesinado a su segundo al mando? Avanzaron. Las murallas los oprimían como si fueran una arena. Como una trampa mortal. La formación se detuvo al ver a la bestia espiritual acechando en el túnel. Se giró hacia ellos, parpadeando, casi dócil. Su cola golpeó contra el ladrillo de piedra del camino con un ruido sordo repetitivo. Lon se preguntó cuántos vástagos de la tempestad siniestra había devorado esta bestia. El mundo se oscureció cuando concentró su percepción en él y del monstruo. Su cultivo no parecía inferior al suyo. Sonrió debajo de su capucha, el hambre y la codicia propias de un cultivador cobraron vida en su interior. El núcleo de la bestia tendría un valor increíble. Suficiente para abastecer de combustible a su ciudad durante meses. Después de vender tu núcleo, colgaré tu cabeza en mis paredes. Vales tu peso en oro. Lon inclinó la cabeza hacia un lado, tratando de averiguar cuáles eran los 2 refuerzos que tenía la bestia espiritual. Si hubiera templado su mente, sería lo suficientemente inteligente como para huir de un grupo de 7 hombres. Eso dejaba el espíritu y el cuerpo. Una bestia espiritual no podría invocar una variedad de técnicas como un cultivador, pero a cambio, las técnicas arraigadas en sus propios meridianos serían mucho más poderosas. Se reclinó en su Baxenmare mientras los 4 Thunderfists delanteros desmontaban. Por primera vez, el caimán se giró para mirarlos. Sus escamas, de un azul océano, brillaban contra las luces amarillas del túnel oscuro. El caimán mantenía la apariencia resbaladiza de estar mojado, como si todavía estuviera bajo la lluvia. Definitivamente, atributo agua. ¿Has comido algún mocoso noble últimamente?, preguntó Lon. Su voz resonó en el túnel entre los golpes de la cola del caimán del presagio. El caimán miró hacia abajo, casi imperioso. No importa. Lo averiguaré cuando te abramos el estómago. El caimán gruñó mientras los puños truenos se desplegaban en abanico, formando una formación con las espadas extendidas. Cuando se cerraron a su alrededor, estalló la primera técnica. En el túnel cerrado, la fuerza de la onda expansiva estalló con el sonido de una explosión. El polvo y los escombros se dispersaron cuando la onda de fuerza y se estrelló contra el costado del cocodrilo y se encontró con un destello de y azul de atributo agua.
El cuerpo templado, reforzando un conjunto de 4 meridianos, creó un escudo práctico que reforzaría y protegería al cocodrilo hasta que Sui tocara fondo. No es tan poderoso como alguien que ingresa al reino de la fundación establecida. Lon se burló. La profundidad del dantian del monstruo nunca podría igualar la de 7 oponentes enteros. Con un destello azul, el caimán nadó hacia adelante, nadando por el aire. Su mandíbula se abrió y se cerró. El primer hombre que asestó el golpe se fue. No se oyó ni un grito. Solo el ruido húmedo de la carne y los huesos al desgarrarse. Los otros 3 detuvieron sus ataques y retrocedieron. Uno chocó contra la pared. El caimán gruñó. No puedes intimidar a un hombre así, bestia. Atácalo de nuevo. No puede usar esa técnica a menudo, dijo Lon. Flexionó su aura mal controlada, un efecto obtenido al templar el espíritu. Recordaría a sus hombres que la amenaza más grande estaba a sus espaldas. Y sabían que no toleraría el fracaso. La técnica Thunder Fist estalló cuando los hombres avanzaron, golpes contundentes que impactaron el costado del cocodrilo y estallaron contra olas de azul que salpicaron el costado de la bestia mientras su cuerpo templado defendía sus flancos. El cocodrilo se agitó, sin poder encontrar agarre con sus mandíbulas en los cultivadores que constantemente giraban a su alrededor. Lon contó los segundos desde que utilizó su técnica de movimiento. Las técnicas de las bestias espirituales eran mucho más fuertes, pero adolecía de muchas debilidades, junto con la utilidad limitada de cualquier técnica de las bestias espirituales, ofrecían largos periodos de tiempo antes de que la bestia pudiera usarlas. El caimán volvió a brillar de color azul por todo su cuerpo. Mordió a un Thunder Fist que se apartó del camino, gritando cuando la mandíbula se cerró sobre su brazo. Al mismo tiempo, su cola se movió rápidamente, golpeando a un Thunder Fist contra el ladrillo y matándolo. Lon sintió que el y del hombre parpadeaba mientras sus meridianos dispersaban una llave sin control en el aire. Él estaba muerto. Solo quedaron 4 buenos luchadores, incluido Lon. Lon se deslizó desde la parte posterior de su Baxenmare y sacó su espada. Su lanza estaba hecha para luchar contra bestias, pero necesitaría la técnica de la espada canalizada para atravesar su cuerpo templado. Observó con intensa avidez cómo el y azul que protegía al caimán de todo daño comenzaba a atenuarse con cada choque. Se mantuvo alejado de la pelea, esperando que la bestia desplegara algún último truco desesperado. No lo hizo. Esta técnica de movimiento y su poder defensivo parecían ser todo lo que tenía. Un genio habría podido obtener inspiración de la técnica defensiva de la bestia. Pero Lon no lo necesitaba, el ejército le había enseñado todo lo que necesitaba. Su propia técnica de movimiento del y del agua tomó forma en sus piernas y en la parte inferior del cuerpo. Al mismo tiempo, el aura alrededor de su brazo comenzó a vibrar. La bestia espiritual se lanzó de nuevo y estrelló a un cultivador de puño de trueno contra la pared. Este gruñó angustiado. Lon se dio cuenta de que sus reservas de y estaban disminuyendo lamentablemente. Se oyó un trueno. Eli formó una nube en el camino de Lon mientras avanzaba, cabalgando sobre la tormenta. Su espada era un relámpago que brillaba a través de su técnica externalizada. Golpeó la resistencia del y del caimán, y continuó a través de él. La bestia rugió de dolor cuando la espada le abrió un corte en el flanco. Lon sonrió maliciosamente bajo su capucha, pero su técnica de movimiento aún no había terminado. Las nubes negras que rodeaban sus pies se deslizaron hacia un lado. Se impulsó hacia adelante y la espada cortó una línea que se extendió a través del cocodrilo del presagio y le cortó una pierna. Este retrocedió, pero no pudo resistirse. Lon sonrió cuando el escudo protector de I se apagó y murió. El caimán se rodó hacia atrás con dolor. Podía acabar con él ahora, pero le encantaba el ruido de angustia que hacía. Haré que 2 personas enseñen a 3 nuevos puños de trueno gracias a ti, dijo Lon, mirando con desdén al puño de trueno al que le faltaba un brazo. Se agarraba el hombro y lloraba contra la pared. Probablemente tendría que tirar ese cultivador. El caimán rugió. Lon lo apuñaló con saña y repetidas veces, estocadas que perforaron su costado escamoso. Entre cada estocada se burlaba de él. Las bestias deberían simplemente tumbarse y morir. Reconoce tu lugar, como inferior a la humanidad. Su cuerpo era tan grande que, incluso después de apuñalarlo una docena de veces, seguía con vida. Su sangre se acumulaba mientras se agitaba, tratando de mantener el equilibrio sobre su nueva pierna. Lon simplemente le dio una palmada en la cara con la parte plana de su espada cuando intentó contraatacar, retrocediendo lentamente hacia el interior del túnel.
Finalmente, el caimán dejó de luchar, gimiendo y jadeando miserablemente. Lon se detuvo, no queriendo tocar fondo con su reserva de I. Lon levantó su espada para dar el golpe final, pero no resultó herido. Solo le costó 3 hombres. Capítulo 53. One Cut, One Kill alcanzó el nivel 5. El descenso de la muerte alcanzó el nivel 4. Olas negras fluían de mi espada como nubes negras como burbujas, la oscuridad rodeaba mi espada y subía lentamente por mi brazo mientras me lanzaba hacia abajo. Toda mi fuerza, 2 de mis habilidades y cada gota de I que podía reunir fluían hacia el ataque. Lon concentró su I en su espada. Sus reservas se redujeron cada vez más mientras torturaba a la bestia espiritual. Esperaba rebotar en su técnica defensiva y herirlo superficialmente. En lugar de eso, le corté el brazo. El caimán del presagio solo estaba tratando de comerme, pero sus motivaciones eran casi un instinto bestial, un impulso infinito por progresar, no diferente al de casi cualquier cultivador. Actué de la misma manera cuando masacré monstruos en la expansión salvaje. Mataría al caimán también, dada la posición de Lon. Pero no lo torturaría. Lon no hizo ningún ruido mientras se tambaleaba hacia un lado, su aura gritaba por él. Llenó el aire, hormigueando y pinchando mi piel, como electricidad estática que precedía a un rayo mientras Lon se tambaleaba hacia atrás. El caimán del presagio gimió débilmente. Stormbreak Riposte se activó antes de que pudiera procesar lo que había sucedido. Mi espada chocó con la de Lon. Nubes negras se derramaron alrededor de sus pies, llenando el área que nos rodeaba. Fortaleció su mentalidad y se lanzó sobre mí un instante, golpeándome en el cuello. Ni siquiera había percibido su técnica de movimiento, la había moldeado tan rápido y eficientemente que me dejó ciego. Le di forma a la técnica del heraldo antirrayo mientras el aura de Lon rugía a mi alrededor, incluso más tempestuosa que cuando le había quitado el brazo. Salió disparado hacia atrás, como si flotara sobre el suelo en la nube negra que rodeaba mis pies. Me puse de pie y sostuve la espada lista para protegerme mientras un rayo negro trepaba por su filo. A mis pies, la nube de Lon me frenaba, el aire se resistía. Me abrí paso a través de ella como si fuera barro, pero Lon no volvió a acercarse a mí. Levantó su espada. Una ola de relámpago dorado se elevó entre la punta de su espada y la nube, arqueándose hacia adelante en una medialuna de movimiento lento. Si yo fuera un cultivador común y corriente, estaría muerto. La nube a mis pies me frenaba, esquivar la amplia onda del rayo sería imposible. Pero yo no era un cultivador común y corriente. Había una cosa que podía hacer. La técnica antirrayo heraldo había destruido los golpes contundentes del puño de trueno. Debería hacer lo mismo aquí. Mis manos prácticamente temblaban mientras forzaba la técnica Anti-Lightning Herald lo más alto que podía. Con mi fuerza de voluntad mejorada, refiné mi I a un grado notablemente fino. El relámpago en la espada bailaba y crepitaba, chispas volando por el aire, buscando algo con lo que entrar en contacto. Giré y golpeé el arco de oro. Hubo un destello. Un rayo negro derribó la técnica de Lon y golpeó el suelo con un crujido. El olor a ozono quemado llenó el túnel. Por un instante, todo el túnel se oscureció, ya que el I en el aire fue destruido. No solo el I de la técnica, sino el I que nos rodeaba. La sensación de aire muerto sin I era repugnantemente errónea. Sin el I, el relámpago pasivo en el túnel del muro de la tormenta se cortó, las piedras amarillas usaron el I de tormenta en el aire para proporcionar luz. El I ya se estaba precipitando hacia adentro para llenar el espacio, como si aborreciera el vacío. No esperé a que las luces volvieran a encenderse. La técnica alrededor de mis pies colapsó porque una parte de ella se interrumpió y el resto se quedó sin I para mantenerse. En el túnel completamente oscuro, la pequeña mejora de mis estadísticas no fue suficiente para ver. Pero, identificar, funcionó bien. Usé la habilidad varias veces mientras me lanzaba hacia adelante, barriendo el aire con mi brazo. El acero chocó con el acero mientras forzaba toda mi fuerza en un empuje con 2 brazos, arrojando la espada de Lon a un lado y presionando, identificar, mientras me preparaba para golpear nuevamente. Ladrillo del camino de la ruina de la nube celestial. Ruinas de la carretera de escombros de la nube celestial. Cultivador heredero del camino del trueno del tercer reino medio de Ren Shadowlong. Avancé con un golpe. Mi espada encontró resistencia, chisporroteó y desprendió chispas, y luego la atravesó hasta la carne. El aura de Lon gritó cuando me di vuelta y me reorienté. Las luces del techo y del suelo empezaron a brillar, primero tenues y luego más brillantes.
Revelaron a Lon de pie frente a mí, con un corte en su túnica. La sangre fluía por su costado. Una nube negra comenzó a extenderse desde sus pies mientras usaba una técnica de y externa para controlar la batalla una vez más. Necesitaba terminar con esto rápido, antes de que llamara a sus matones para que lo ayudaran a luchar. No sabía si podría navegar por su técnica, compartiendo su camino. El rayo negro de la técnica antirrayo había viajado desde su técnica a distancia hasta la nube, lo que me hizo preguntarme si podría enviarlo a través de la nube de regreso a lo lejos. Hice un movimiento hacia el suelo, mi espada atravesó la nube. Se dispersó como volutas de humo donde la golpeé. El rayo negro se conectó conmigo. La conexión no se rompió cuando levanté la espada, formando arcos parpadeantes de color negro que danzaban por toda la nube y se extendían hacia atrás como un fuego. Borraron la técnica a medio formar y corrieron hacia Lon. Se tambaleó hacia atrás. Su aura parpadeó y se desvaneció antes de reafirmarse. Lon se tambaleó hacia atrás. Es deshonroso apuñalar a un cultivador por la espalda, gritó Lon. Su voz resonó en el túnel y me hizo estremecer. Para empezar, esta nunca fue una pelea justa, dije. No deberías estar perdiendo. El aura de Lon gritó. No había mentido. Su cultivo estaba tan por encima de mí que esta pelea no debería haber sido tan reñida. Mi corazón se aceleró y el sudor cubrió mis palmas. A pesar de todas las ventajas de las que disfrutaba Lon, yo lo estaba derrotando. Lon prácticamente rugió mientras reformaba su técnica, lanzando rayos en forma de media luna. Yo avanzaba a medida que me encontraba con cada uno, cruzando la habitación hacia él. Mira cuánto dura tu I. Gritaba entre cada técnica. Mi I se estaba agotando rápidamente porque gastaba tanto para destruir sus técnicas. Pero crucé la habitación antes de salir corriendo. Mi espada atravesó su cuello y atravesó la cortina negra que colgaba de su cabeza. Su aura alcanzó la mayor intensidad que había tenido durante toda la pelea. Luego desapareció por completo, haciendo un estallido. Estaba jadeando. Mis meridianos estaban doloridos por el poder concentrado que había infundido en ellos, a pesar de años de refuerzo y entrenamiento. Pero no tenía tiempo para sentarme y preocuparme por Lon, todavía quedaban puños de trueno con vida. Lo pateé hacia atrás contra la pared y me di vuelta justo a tiempo para ver a los puños truenos huyendo. Pero no solo habían huido, sino que se habían llevado a todas las monturas con ellos. «Esperad, cabrones», grité. Necesitaba una de esas monturas para continuar mi viaje a través del muro de la tormenta. Incluso se habían llevado la montura que había dejado atrás el Baxenmare desmontado. Los cultivadores no me hicieron caso mientras corrían. Modifiqué mi técnica de movimiento para perseguirlos. Con la técnica de movimiento antiluz, podía atraparlos y... Mi Dantian rondaba peligrosamente el 20%. Podría alcanzarlos y morir. Tal vez por eso se llevaron las monturas, para que no lo siguiera. Gemí. El caimán del presagio gimió lastimeramente. Haciendo una mueca ante la bestia, preparé mi espada. Lo mínimo que podía hacer era acabar con su sufrimiento. Como si percibiera mis intenciones, el caimán se desplomó. El ruido retumbó por todo el túnel mientras estiraba el cuello. Soberano bestia espiritual divina activado. El emperador, un caimán del presagio del tercer reino medio, se ha sometido a ti. Puedes optar por formar un pacto. El pacto evitará que el emperador te haga daño, ya sea intencionalmente o por negligencia. Ambos cultivos se verán afectados. ¿Aceptar? T/N. Dudé. Todavía necesitaba una montura, pero si el pacto era algo como el de Little Bird, habría una conexión persistente entre mi Dantian y el Omen Alligator. Pero no tenía sentido que el cocodrilo del presagio muriera al instante. Tendría que esperar a que se curara también, pero eso no debería llevar mucho tiempo ya que su cuerpo estaba templado. 1 o 2 días más y podría volver a caminar. Sin llegar al cuarto reino, perdería una pierna, pero tenía 5 patas que funcionaban. Eso sería más rápido. Y podría cultivarme encima de su espalda, compensando cualquier pérdida en mi cultivo. Mentalmente empujé al sistema para que aceptara. El pacto abrió un agujero en mi Dantian y casi todo mi I se desbordó en cuestión de segundos. Me tambaleé y absorbí más I, pero más lento de lo que lo estaba drenando. El caimán emitió un ruido confuso. Me zumbaron los oídos y el suelo se estrelló contra mi cara. Capítulo 54. Abrí con fuerza los ojos llenos de costras. Mi visión estaba borrosa.
Tenía la cara entumecida, la resbaladiza superficie de piedra del camino de Stonewall absorbía mi calor corporal. El primer ruido que oí fue una serie de chirridos ofendidos. ¿Pajarito?, pregunté. Entonces, recordando lo que había pasado, me levanté. ¿Dónde estaba el cocodrilo? Y mis reservas de un hilo de poder fluía hacia mí en lugar de salir de mí. Dos conexiones diminutas se conectaban a mi dantian y se extendían como hilos invisibles. Me quedé paralizada cuando me di cuenta de a que le estaba cantando Little Bird. Bailaba de un lado a otro por el camino de Stonewall, cantando hacia la imponente figura del emperador. El emperador. El nombre me vino a la mente sin que lo pidiera, a través de la conexión que compartíamos. Había hecho un pacto con él. Un jabalí de Glomrod colgaba inerte de la boca del emperador, parcialmente destrozado. La saliva se derramaba por un costado. El emperador gimió y dejó caer el cadáver con un ruido metálico sobre los escombros. El emperador, ¿es ese tu nombre? El caimán gigante rugió con orgullo. Giró la cabeza hacia un lado como para presumir, sonriendo con hileras de dientes monstruosamente afilados como cuchillas. Se mantuvo erguido y, usando solo 4 de sus enormes patas, pudo levantar la parte delantera de su cuerpo hasta que su nariz casi rozó el techo. Me froté la cabeza. Aún me dolía la cabeza por la privación de El emperador pareció percibirlo. Resopló con fuerza, cerró la mandíbula y empujó con la nariz el cadáver del jabalí podrido hacia mí. Come. Débil. Humano. No puedo comer esto, dije. Luego hice una pausa. ¿Lo cazaste para mí? Sí. Comida para humanos débiles. No puedo comer esto crudo, dije. Empecé a hacer circular mi propio tratando de calentarme. El del vacío y el de la tormenta no eran adecuados para esa tarea. El emperador se encabritó de nuevo, mirándonos con condescendencia. Una serie de imágenes aparecieron entre nosotros, árboles rotos siendo utilizados como troncos para quemar. Luego se dio la vuelta y volvió a caminar por el camino de la tormenta. Espera, dije. El emperador gruñó descontento y continuó. Supongo que el pacto no lo hizo obedecerme. Mi estómago rugió de hambre. Suspiré y me volví hacia Pajarito. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Se subió a mi hombro y picoteó la tierra del velo que colgaba de mi sombrero. El pajarito me gritó enojado por ser imprudente. Sí. Ojalá el sistema me hubiera dicho más sobre el pacto, dije, mirando alrededor de la habitación. El pajarito pió más. Ah, ¿y si atacamos a Lon? Al final me habría encontrado escondido allí. Está claro que tenía el espíritu templado. Además, lo derrotamos sin problemas, ¿no? Flexioné los brazos. Le había ganado. Un cultivador del tercer reino medio. Derroté a alguien que estaba muy por encima de mí. Eso fue estúpido. Casi suicida para cualquier otro cultivador del segundo reino. Un cultivador bien entrenado me habría derrotado incluso con todas las ventajas que me otorgaba el sistema. Cada vez que nuestras técnicas chocaban, mis huesos crujían y protestaban. Estaba cubierto de moretones y rasguños menores, ni siquiera sabía el origen de ellos. Mis meridianos corrían en llamas por el poder que había forzado a través de ellos. Me temblaban las manos de emoción al recordar la pelea. Al mismo tiempo, la sensibilidad volvía a mis extremidades mientras me frotaba para recuperar el calor. Mi respiración era visible. Hace mucho frío. Me sorprende que no me haya hecho daño por el frío, dije en voz alta. Little Bird me transmitió una serie de imágenes indignadas, incluida una del emperador acurrucándose a mi alrededor para darme calor. Me reí de lo absurdo de la situación, pero Little Bird parecía serio. Una vez que me recuperé, comencé a descuartizar al segundo jabalí podrido. Prender fuego a la madera húmeda de los bosques del muro de la tormenta sería difícil, pero no algo que no pudiera superar. Me quedaba más tiempo. Saqué la piedra plana que había usado antes y recogí escombros en una hoguera. El emperador regresó con árboles enteros entre sus mandíbulas, dejándolos caer al suelo con un ruido sordo. Agua, barro e insectos estallaron por los costados mientras las hojas se sacudían. No creo que pueda usar madera tan verde, dije. El emperador gruñó, pero se inclinó y partió los árboles por la mitad. Luego, con 3 troncos gigantescos en la boca, hizo un ruido como de succión. Los árboles se partieron y algunas partes de ellos se desmoronaron cuando el agua se drenó por completo. El emperador dejó caer 3 troncos secos al suelo.
Lo miré fijamente. Parecía una técnica prototípica, manipulación externa del agua. Estudié al emperador antes de acercarme para tocarlo. Retrocedió reflexivamente. Intenté mostrarle que había una intención pacífica entre nosotros. Se calmó. Le presioné una mano en el costado. Un aura fluctuante reaccionó a mi toque. A diferencia del delón, estaba fuertemente controlada y sostenida cerca de las escamas del emperador. Emanaba orgullo al tacto, escamas frías llenas de una sensación de majestuosidad real. Tu cuerpo y espíritu están templados, por eso me perseguiste porque necesitas comer algo para templar tu mente. Miré alrededor de la cueva. No quedaba nada más que manchas y armas dañadas donde habían estado los cultivadores. Ni siquiera quedaban sus ropas. ¿Te comiste? ¿Reinsadolón? Suspiré. Supongo que es un pago justo por mantenerme caliente y traerme comida a cambio. Tengo que continuar mi viaje después de esto. Probablemente no quieras venir. El vínculo entre nosotros se desmoronó por completo ante la idea de que el emperador y yo nos separáramos. No. Me das de comer más. Cultivadores sabrosos. No voy a alimentarlos, cultivadores. Dije, desconcertado. El emperador puso sus enormes ojos en blanco y luego el cuello en un gesto que parecía casi un encogimiento de hombros. Bien. Solo los que intentan matarte. Las bestias espirituales también están bien. El emperador transmitió otra serie de pensamientos, esta vez muy rápidamente, en un tono casi avergonzado. Para él era una cuestión de honor. Me seguiría hasta los confines de la tierra para protegerme a cambio de salvarle la vida. Utilicé identificar en él para ver si algo había cambiado. El emperador, caimán de presagio de nivel 1, bestia espiritual de agua / vida del tercer reino medio. Una bestia espiritual que evolucionó selectivamente en un paraíso tropical. Semiacuático. El caimán del presagio alguna vez fue criado en granjas y reverenciado, mantenido como un animal de carga común en la nube celestial. Muy inteligente. El caimán del presagio alguna vez fue considerado la bestia guardiana de la nube celestial y uno de su especie ascendió a un anciano en la secta. Al final había nueva información. ¿Una bestia guardiana? Era el tipo de papel que normalmente ocupaban los fénix o los dragones. Si el emperador podía ascender hasta el punto de ser un anciano en una secta, definitivamente tenía un potencial inmenso. El emperador brillaba de orgullo. Puedes venir conmigo, pero, iba a decir que no te comas a nadie, pero puede haber situaciones en las que comer a la gente sea una buena idea, como con Reinsadolón. Pregunta antes de comer a alguien. El emperador gruñó, con los ojos entrecerrados mientras me miraba fijamente. Pero luego bajó la cabeza, aparentemente en señal de asentimiento. Le acaricié torpemente la parte superior escamosa de la cabeza, sin saber bien dónde rascar a un animal como ese. El emperador retumbó. ¿Está bien? Sí. Podemos hacer que esto funcione. Necesitaré una nueva montura de todos modos. Te encontraremos una mejor comida para trabajar tu temperamento mental. Lon no parecía muy inteligente. Mientras tanto, miré los troncos secos que me trajo el emperador. La cena. Me di la vuelta y comencé a apilar los troncos secos. El emperador me ayudó y rápidamente hicimos una hoguera entera en el túnel. El emperador se comió los restos crudos del jabalí mientras Littlebird cazaba los insectos que se arrastraban por el árbol. El humo se arrastraba por el techo. Después de que el emperador terminó de comerse hasta el último trozo del jabalí que yo no había comido, comenzó a masticar los árboles, comiendo la corteza antes de escupir la madera rota. Una lengua gigante colgaba de su boca, hurgando entre sus dientes. ¿Estás bien curado? Le pregunté al caimán. Volvió a sonreír. Las heridas de su costado se habían cerrado, pero curiosamente, sus escamas parecían estar adquiriendo un color más oscuro. Me pregunté si eso era lo que le estaba afectando mi cultivo. ¿Se convertiría en un caimán del presagio de tormenta? ¿O en un vacío? ¿O en un antiluz? Me quedé mirando por demasiado tiempo. No pareces una montura muy cómoda. El cocodrilo del presagio se sintió ofendido y se inclinó hacia adelante. Me recuperé y me subí a su espalda. Littlebird voló en círculos a nuestro alrededor antes de lanzarse hacia el otro extremo del túnel. Y luego partimos. Al principio fue lento, el emperador se movía con pasos pesados que golpeaban el suelo. Practiqué mi cultivo,
rellenando lentamente mi dantián agotado para no estar indefenso si surgían otras amenazas. Cuando salimos de la montaña por el camino de la lluvia, parte del dosel se había derrumbado. Littlebird chilló ofendido, aterrizó en mi hombro y se acurrucó bajo mi velo. Batió sus alas, salpicándome agua en la cara. Cabalgamos así por el muro de la tormenta. El emperador era mucho más rápido que cualquier otra montura que había tenido antes. Me pregunté cómo iba a alimentarlo una vez que llegara al recinto del torneo. El terreno se volvió menos accidentado y comenzó a descender a medida que avanzábamos por el muro de la tormenta. Nos detuvimos y descansamos otra noche, repitiendo nuestra cacería y fogata. El emperador era un cazador mucho más competente que yo. Littlebird debe haber engordado medio kilo. No solo eso, sino que llegó al nivel 5 comiendo insectos. La primera señal de que nos acercábamos al campo de juego me sorprendió. Comenzó como un plano dorado que se fue iluminando poco a poco a medida que me acercaba. Los vientos se volvieron tempestuosos y la lluvia cada vez más intensa. No entendí lo que estaba sucediendo hasta que me acerqué y me di cuenta de que lo que estaba viendo era el cuerpo de un lago. Se extendía en la distancia, la orilla opuesta invisible a medida que el camino de Stonewall continuaba atravesándolo. El camino giraba y giraba, hundiéndose en el agua. La lluvia y el viento parecían oponerse a medida que me acercaba. El agua y el viento me azotaban, como si quisieran empujarme hacia atrás. El cielo se volvió más brillante a medida que la cubierta de árboles que cubría la carretera desaparecía por completo. No estaba rota aquí, simplemente nunca se construyó. Una docena de otras carreteras convergían en un único punto, un edificio circular imponente que se clavaba en el cielo, visible a través de la lluvia. La luz del sol se reflejaba en la piedra resbaladiza. El viento se levantó con una intensidad terrible y me azotó hasta que tuve que sujetarme el sombrero. Las garras de Littlebird se clavaron en mi hombro hasta que saltó hacia adelante y aterrizó en mi palma. Entonces estalló la tormenta. El viento seguía rugiendo, pero rugía detrás de mí. En cambio, sentí el poder de una formación a escala de una ciudad que manipulaba él y en el aire. El aguacero se convirtió en llovizna. Miré hacia arriba mientras el emperador continuaba llevándonos hacia adelante. Un agujero en las nubes dejó ver el sol. Debía ser casi mediodía. Saludos al vástago. Casi salté cuando dos cultivadores con las túnicas negras y moradas de la tempestad siniestra me saludaron. Estaban de guardia junto a una puerta que conducía al edificio monolítico que estaba frente a mí. Agarraron las manijas opuestas y comenzaron a abrir la enorme puerta con el sonido de una piedra moliendo. Por fin llegué. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.